Pichincha Universal, generando noticias. Bueno, ya son las 8:15. Hemos debatido y analizado la ley económica urgente que analiza la Asamblea durante ya 2 semanas. Yo creo que esta es la tercera. La Asamblea tiene hasta el domingo para pronunciarse. Ayer ya hubo un informe de minoría que pide el archivo de la ley urgente calificada de desarrollo económico, que nadie le entiende por qué, porque al menos eso es lo que se ha podido observar de la gente que ha venido acá, de la comisión y de analistas sobre el contenido de esta polémica ley. ¿Qué nos puede decir el economista Roberto Rosero de la Universidad Central del Ecuador? Bienvenido, ¿cómo está? ¿Cuál es el análisis que ustedes tienen de semejante proyecto? Porque es muy amplio, ¿no? Muy extenso inclusive. Sí, bueno, muy buenos días. Encantado de saludar. Y muchas gracias por la invitación. Desde la academia hemos estado muy preocupados por netamente también tratar de investigar y sobre todo también establecer cuáles son los objetivos de esta ley. Desde el Instituto Superior de Investigaciones y Posgrados, al cual yo también pertenezco, de la Facultad de Economía, hemos hecho algunos tipos de análisis, sobre todo en varios ámbitos. Recuerde que esta ley prácticamente trata de, digamos, transformar 22 articulados. Y el análisis es muy complicado, ¿por qué? Porque deroga artículos, cambia palabras de artículos, y eso cambia el contexto total de muchas leyes, etcétera. Por ejemplo, solamente en el Código Orgánico Monetario y Financiero hay cerca de 300 cambios. Imagínese. Prácticamente estamos hablando de una nueva ley, de un nuevo código. Y asimismo introducidos cambios que van desde temas turísticos, temas de telecomunicaciones, temas mineros, educativos, educativos, etcétera. Entonces, o sea, realmente yo creo que sí ha sido una irresponsabilidad por parte también del gobierno enviar un proyecto de ley tan grande, que posiblemente, ¿no es cierto?, debió de hacerlo en función del tema económico y no de otros temas que también constan sobre la ley también específica. Ahora, ya hablando en sí sobre el tema económico, bueno... hay dos aspectos fundamentales, el sistema financiero y la cuestión recaudatoria. Correcto. Que son los globales, ¿no? Correcto, correcto. Y creo que en sí, y sobre todo también los cambios más drásticos que se ven en todo este código, o en todos estos cambios, y sobre todo en el Código Orgánico Monetario y Financiero. Exacto. Pero si es que empezamos por la primera parte, que es el tema fiscal, netamente el tema fiscal, nosotros desde la Facultad de Economía y el Instituto de Investigaciones siempre hemos establecido que, bueno, no es un problema netamente que está correspondiendo al gasto. Es decir, muchas de las autoridades del gobierno dicen que es un tema de gasto, que el tema es relacionado al tamaño del Estado, que es el tema relacionado, ¿no es cierto?, a ese Estado grande, etcétera. No, este es un problema que tiene muchísimo que ver con el tema de ingresos. ¿Por qué motivo? Porque se sustituye muchísimo el tema relacionado a los impuestos progresivos, que es el que grava a las personas que más tienen, versus los impuestos regresivos, que es el impuesto que netamente, ¿no es cierto?, grava a las personas que menos tienen. Entonces, o sea, mire, ya tal vez desde un tema técnico, hablando de tecnicismos, tenemos a la demanda agregada, y en la demanda agregada uno de los factores sumamente más importantes es el tema de que tiene que ver con el consumo de los hogares, y todas las medidas que se está aplicando es para disminuir ese consumo. O sea, mayores impuestos, por ejemplo, disminución del tamaño del Estado, despidos en el sector público, y eso impide que el consumo final, lógicamente, vaya disminuyéndose. Y con la razón de que la producción también nacional, la producción doméstica se disminuya, el empleo también disminuya, y bueno, no cumplamos los objetivos macroeconómicos que posiblemente se debe de plantear las autoridades gubernamentales. ¿Cómo reactivan económicamente tal cual dice la ley al país? Exacto. Con medidas como las que usted señala. Exacto, entonces, o sea, es realmente paradójico lo que estamos viendo. O sea, vemos que se está agravando. Hay varios aspectos que, por ejemplo, un montón de cosas. Sí, pero lo que posiblemente positivo de la ley no va más allá de lo que se establece en una mano, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el tema relacionado posiblemente a los créditos educativos, que es correcto, ¿no? Y tenemos algo, por ejemplo, que trata de netamente
posiblemente activar el tema económico, por ejemplo, esta parte de las cervezas artesanales, tal vez, ¿no? Algo también relacionado también a eso, tomando en cuenta que también esa actividad tiene un componente importado altísimo, pero bueno, genera empleo, etcétera. Pero de ahí, o sea, no vemos realmente el objetivo en sí de la... Ahora, el objetivo central es recaudatorio, 700 millones en este año, en el 2020, y dicen que otros 500 o viceversa en el 2021. Pero, ¿cómo van a destinar estos recursos, según ellos mismos dicen, al emprendimiento para desarrollar el aparato productivo ecuatoriano? Si lo que quieren ellos es tapar el hueco fiscal, cuando mandan una proforma que no saben ni de dónde provienen los recursos, no claramente determinada, se les va a armar un tremendo caos. Sí. Y precisamente tomando sus mismas palabras es que no se establece un horizonte. Exacto, no hay una definición de ingresos, ni de egresos, claramente. Un objetivo claro establecido que digamos, miren, de aquí a un año vamos a estar así, a 5 años vamos a estar así, este va a ser el nivel de endeudamiento, este va a ser el gasto del gobierno, esto van a ser los ingresos también por parte del gobierno, etcétera. Eso no lo establecemos, o sea, lo que... tomando y completamente de acuerdo con sus palabras, lo que estamos viviendo es al día, netamente al día. Entonces, realmente es peligroso este tipo de articulados. Ahora, ya yéndonos efectivamente, tal vez posiblemente ya al Código Orgánico Monetario y Financiero, nos extraña muchísimo de los articulados. Y una de las situaciones básicas que muchas autoridades monetarias, muchas autoridades económicas han establecido es que el objetivo es proteger a la dolarización. Bueno, eso frente a lo que debemos de comprender de dolarización y cómo debería de funcionar la dolarización. Se establece que debe de haber una autonomía netamente del Banco Central del Ecuador y una autonomía, yo diría que algunas veces muy perversa por parte de la propuesta que nosotros estamos analizando. Se establece un directorio que va a funcionar 6 años y un directorio que en principio va a ser impuesto por el presidente, ahora han dicho que no, que va a ser ternas del presidente que se van a aprobar en la asamblea, pero que va a durar 6 años. Y 6 años que prácticamente se van a establecer, ¿no es cierto?, dentro de un periodo en donde se prima la política monetaria frente a diferentes tipos de política, la política de comercio exterior, la política fiscal, etcétera. Entonces, yo creo que debemos de ser claros y netamente también responsables en que esta parte que se está proponiendo se la debe de sacar para discutirla de una manera más seria. Por ejemplo, mire, en el análisis que nosotros siempre hacemos por parte del Instituto de Investigaciones, sí se establece que tal vez, posiblemente, actualmente el Banco Central del Ecuador tiene un proceso en donde la Junta Monetaria actual y el presidente de la Junta Monetaria tiene una óptica netamente fiscal. ¿Por qué? Porque es el ministro de Finanzas. Eso se debe de corregir, por supuesto, se debe de corregir esa situación, porque debemos de establecer que también el Banco Central debe de estar manejado de una manera técnica, posiblemente con una óptica también monetaria, pero sin olvidar la demás política pública. O sea, si nosotros esperamos a que netamente tener un directorio que dure alrededor de 6 años y que no tenga ningún tipo de responsabilidad, porque eso también lo establece acá. O sea, la única responsabilidad que va a tener con respecto a la Contraloría es el tema relacionado, por ejemplo, a compras públicas, pero no se va a ver una responsabilidad sobre el tema relacionado a la política monetaria. Entonces, eso se saca también y se establece también dentro de estos nuevos parámetros que están en el nuevo código o las nuevas reformas planteadas al Código Orgánico Monetario. Economista Rosero, este proyecto de ley es tan complejo, tan variado, incluso contiene errores reconocidos por el mismo presidente de la República relacionados al tema de la seguridad social, que ha motivado incluso una disculpa por parte del jefe de Estado. Ha provocado, que grupos de asambleístas, incluso del oficialismo, pidan que el Ejecutivo retire este proyecto de la Asamblea. Otros plantean su archivo. Y últimamente, Daniel Mendoza, presidente de la comisión que trata esta normativa, ha propuesto que los artículos que tratan sobre el régimen monetario sean retirados y se vote sobre la reforma tributaria. Aún así, si esto prospera, ¿qué beneficio nos traería este proyecto? Bueno, por lo menos ya vemos que hay un paso, digamos, responsable por parte de la Asamblea, al establecer que debe de haber una mayor discusión sobre las reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero.
Yo creo que, por ejemplo, establecer cerca de ya 300 articulados, o sea, una nueva ley completa, no se podría analizar directamente mandada de manera urgente o económica o de manera de carácter económico urgente. Creo que debería de haber una mayor discusión y sobre todo comprender absolutamente también cuál es el papel del Banco Central del Ecuador en una economía dolarizada. Eso creo que es lo principal. Luego lo otro, sí enfocarse a los temas, por ejemplo, que tienen que ver con reformas ya fiscales. Bueno, atañe que muchas de las cosas que se plantean en la reforma posiblemente también ya se las tomaron en cuenta en la nueva proforma que también está presentando el Ministerio de Finanzas, y eso también es grave, porque todo parece que estamos haciendo a última instancia, claro, ¿no? O sea, todo estamos haciendo rapidito, que estoy de apuro, como saben decir. Y ahí sí, fin de año. Exacto, y ahí tenemos un problema que también se debe de establecer en la responsabilidad de lo que se está aprobando. La Asamblea aquí debe de jugar un papel sumamente importante para analizar absolutamente al detalle todos los articulados que se está enviando desde parte del Ejecutivo. O sea, no solamente es el hecho de aumentar una parte recaudatoria, sino de ver también lo relacionado, por ejemplo, al tema de anticipo de impuesto a la renta, el tema relacionado al impuesto de salida de divisas, el tema relacionado que tiene que ver con nuestra balanza de pagos deficitaria, una balanza que el anterior año se ubicó en menos 1.400 millones de dólares. Y ahora, ¿no es cierto?, posiblemente sea un valor también similar o mayor de déficit. Es mayor de acuerdo a los indicadores. ¿Y por qué motivo? Porque como ustedes también deben de ver, hace un mes, cuando estábamos en toda la situación social, salieron varios decretos enseguida en donde netamente se quitaba, por ejemplo, los aranceles hacia celulares, hacia computadoras, etcétera, hacia vehículos, que eso va a ser permisivo para la balanza de pagos. Eso desnivela importaciones y exportaciones, sin duda. Por supuesto, por supuesto. Y ahora, entonces, ¿cómo se blinda la dolarización? Es lo que yo no me puedo explicar desde ningún punto de vista. Se elimina impuesto a la salida de divisas, no se corrige el tema del desbalance. Y entonces... Ahí son las dos ópticas, ¿no? O sea, usted ve la óptica por parte de algunas, no digo todas, algunas autoridades económicas, pero la óptica es que usted debe de tener un Banco Central del Ecuador independiente y que maneje reservas internacionales sumamente amplias. Hasta pone, por ejemplo, metas que, le digo, desde mi experiencia, es muy difícil de cumplir. Son absolutamente difíciles. Por ejemplo, el primer balance propuesto, en donde se debe de cumplir todo lo relacionado a la moneda fraccionaria y a los depósitos de los bancos, debe de estar cubierto en 100% por parte de las reservas internacionales, que eso es muy difícil. Bueno, da un plazo hasta el 2026. Imagínese. Pero... yo le digo, si es que usted analiza todos los 19 años, ya 20 años de la dolarización, jamás hemos llegado a esas situaciones. Desde ahí ya comenzamos a poner nuestros reparos sobre y es que hay metas que el Fondo Monetario Internacional impone. Acuérdense que en un primer momento se dijo que la Reserva Monetaria Internacional debía ser de 12.000 millones de dólares, sí, cosa que es imposible, sí, imposible alcanzar. Entonces vemos que el objetivo nuevamente del Código Orgánico Monetario es irse al otro lado. Por ejemplo, vemos que actualmente posiblemente las prioridades son netamente fiscales por parte del Banco Central del Ecuador, pero ahora vamos a ver que las prioridades 100% van a ser monetarias y van a estar fuera de todo el marco también de la programación macroeconómica fiscal. ¿A qué me refiero exactamente? Por ejemplo, si tenemos un directorio que dura en sus funciones 6 años, si vemos que el articulado también y analizado establece ¿qué cosa? Que la prioridad del Banco Central del Ecuador van a ser el aumento de las reservas internacionales. Bueno, hagamos un supuesto, el día de mañana va a venir un nuevo presidente de la República. ¿Qué de hecho va a pasar? ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a tener su plan de trabajo también respectivo y ese plan de trabajo, ¿no es cierto?, debe de tener un financiamiento. Y lo primero que debe de hacer es tocar las puertas del nuevo directorio del Banco Central del Ecuador para decir, ¿puedo o no puedo realizar esto? Y eso está aquí claro. O sea, pero le va a dejar atado de pies y manos al nuevo mandatario, a cualquiera que sea. Exacto, cualquiera que sea, cualquier tendencia que tenga. O sea, además de que también restringe muchísimo también el ámbito también de la injerencia del ministro de Finanzas sobre la política pública. ¿Por qué? Porque de nuevo, ¿no es cierto?, el Banco Central del Ecuador va a estar el encargado también de manejar muchos de esos recursos por parte
del aspecto fiscal. Economista Rosero, otro tema que preocupa de este proyecto es el que afecta a la Ley de Transparencia a la Información Pública. Según esta normativa que se propone o que se intenta aprobar en la Asamblea Nacional, la información tributaria pasaría a ser reservada. ¿Por qué? Bueno, eso también es grave, ¿no? Es gravísimo. O sea, mire, el hecho por parte desde nosotros los investigadores, desde la academia, etcétera, una de las principales situaciones para nosotros poder analizar la política pública es qué cosa es que las bases lógicamente estén libres y que nosotros tengamos acceso también a la información también. Por ejemplo, ¿qué tan importante es la información que el Servicio de Rentas Internas tiene sobre los grupos económicos más importantes del país? Porque nosotros hacemos un análisis sobre qué es lo que está pasando desde la economía del punto de vista privado, cómo están pagando los impuestos estos grupos económicos, cómo se están beneficiando de ciertos aspectos, cómo están generando empleo, etcétera. Pero si eso se rompe, netamente también nosotros de qué manera vamos a poder investigar el efecto de la política pública. Eso desde un punto de vista investigativo. Ya desde un punto de vista moral, bueno, ahí ya vemos también que es grave la situación porque en definitiva las políticas que muchas de las ocasiones se toman por parte de los diferentes actores económicos benefician a ciertos grupos. O sea, créanme que, por ejemplo, siempre en el análisis de cualquier tipo de política o de ley, hay grupos que son netamente beneficiarios y otros grupos que no son beneficiarios. Y esto lo que nos permitiría al Estado, entre comillas, es qué cosa es que garantice, ¿no es cierto?, cierto tipo de impunidad. Porque no podemos ver cuáles han sido los resultados o quién se han beneficiado de ciertos aspectos. Y los orígenes también de los dineros, de los capitales. Por supuesto. Otra cosa que le quiero pedir su apreciación. ¿Por qué un régimen salarial especial para la junta del Banco Central que se pretende con la privatización del Banco Central? Yo al menos la califico así. ¿Qué es república independiente? ¿Cómo así? Bueno, el nivel salarial todavía creo que no lo han determinado así. Pero ahí está planteado en el proyecto que debe tener un régimen salarial especial. Lo que dice es que debe de haber un régimen salarial especial y eso también es complicado. Imagínese. Porque de nuevo nos vamos, ¿no es cierto?, a establecer que posiblemente se vayan sobre parámetros diferentes al sector público de manera normal, ¿no es cierto? Y ahí sí, netamente ya también comenzamos a efectivizar algo otro tipo también de medidas que no den cuenta hacia el Estado. Nuevamente, sí. Retornar a la burocracia dorada. Sí, y bueno, y el articulado, por ejemplo, también es básico, ¿no? El artículo 155, que sustituye al artículo 26 del Código Orgánico Monetario, establece: el Banco Central, los miembros de su órgano de gobierno y su personal, en el ejercicio de sus funciones, no recibirán ni solicitarán instrucciones de ninguna persona o entidad, incluido las entidades gubernamentales. En todo momento se respetará la autonomía del Banco Central y ninguna persona o entidad procurará ejercer influencia sobre los miembros del órgano de gobierno. ¿Se imagina? Y mire lo que dice el artículo 57 también. Sí, el artículo 57 del Código Orgánico que regulaba el control externo del Banco Central por la Contraloría es sustituido por el artículo 191 y netamente limita el control exclusivamente de los recursos públicos. Es decir, no hay control privado, de los recursos privados en los bancos. Y el control también de la política monetaria. No hay ningún tipo de control de la política monetaria. Entonces, insisto nuevamente, yo creo que debe de haber un mayor debate sobre el Código Orgánico. Bueno, está bien entonces la opción que plantea la Asamblea, de que al menos esto se deje de lado para analizar solo la parte fiscal, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Es importante. Se vote dividido. Yo creo que es muy importante el papel que juega el Banco Central del Ecuador en una economía dolarizada. Es muy importante. Y este papel debe de estar articulado lógicamente también sobre las realidades y sobre dinamizar también la economía. Nosotros hemos analizado varios de los articulados y sobre todo también las posiciones del gobierno. La posición del gobierno es tener unas reservas internacionales que respalden la dolarización. Nosotros decimos, eso no es netamente el objetivo del Banco Central del Ecuador. El objetivo del Banco Central del Ecuador es dinamizar absolutamente también que la economía a través de la afluencia de los dólares. Exacto. Pero por favor. Exacto. Y eso que, tal vez un tema un poquito más técnico, influye que haya una velocidad del
del dinero adecuada, el multiplicador de la economía también dentro también de absolutamente las actividades económicas también va desarrollándose y cumplimos objetivos también macroeconómicos de crecimiento económico, crecimiento económico que se apalanca acá también con empleo privado, estoy hablando netamente de empleo privado y ahí sí cumpliría un papel primordial el Banco Central del Ecuador. Sin duda, gracias, economista Rosero, por habernos acompañado. Muy amable por la invitación. Roberto Rosero, economista de la Universidad Central del Ecuador, catedrático de la Universidad Central del Ecuador, nos ha acompañado. Hacemos la pausa y luego hablaremos sobre el juicio político a la ministra de Gobierno. Se pone candente el tema. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.